En este video vamos a hablar un poco más de las características de los libros y de los capítulos del libro, sobre todo en relación a qué elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de buscarlos en una biblioteca o de hacer una referencia bibliográfica. Pues bien, en este contexto vamos a hablar del libro entendiéndolo como una obra editada como una unidad, con una extensión fija, ya sea en páginas o volúmenes, en soporte papel o electrónico. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que estamos frente a obras unitarias y acabadas, y que los elementos que identifican ese libro tienen que reflejar eso. Vamos a ver un poquito más esto en profundidad. Los elementos que nos permiten identificar al libro son el título de la obra, el autor o el editor, la edición, el pie de imprenta y la extensión. ¿Por qué esto es importante? Muy simple. Todos estos elementos son centrales en una referencia bibliográfica, y si bien ahora no vamos a ver esto con profundidad, sí tenemos que poder manejarlos con fluidez. En primer lugar, cuando hablamos del título, nos referimos al título de toda la unidad física y no solo de una parte. Esto es muy importante a la hora de buscar ese material, ya que la gran mayoría de los casos los libros se recuperan en los catálogos de las bibliotecas por el título del todo, no por el título de la parte. Del mismo modo que el libro tiene un título que representa a toda la unidad física, también tiene un autor o un editor que es el responsable del contenido intelectual de la obra. Si se trata, por ejemplo, de un autor que escribió la totalidad del libro, no vamos a tener ningún inconveniente para hacer nuestra referencia bibliográfica, indicándole al lector que dicho autor escribió en ese libro determinado contenido. Sin embargo, en una obra en colaboración, cada capítulo está escrito por uno o más autores, y el responsable del contenido global de la obra es el editor literario que organiza los diferentes capítulos y cuida la integridad de la misma. De esto vamos a hablar un poco más cuando veamos el capítulo. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la mención de edición, es decir, si se trata de una nueva edición de una obra ya publicada. Se entiende como una nueva edición cuando un libro publicado previamente se le hacen modificaciones en el contenido, actualizando o agregando información. Por ejemplo, una edición ampliada es aquella en la que se agrega contenido, o una segunda edición implica que se modifica o actualiza el contenido de la publicación original. Esto es importante, pues pueden haber cambios sustanciales en el correr del tiempo, y eso tiene que estar reflejado en nuestras referencias. El pie de imprenta se refiere a los datos concretos de la publicación, es decir, en qué año fue publicada esa obra, qué editorial la publicó y en qué ciudad fue publicada. Por último, otro elemento que nos va a dar una pista de que estamos frente a una obra tratada como un todo es que vamos a tener la extensión total del libro, que puede expresarse dejando registro de la totalidad de páginas que tiene dicho libro o la cantidad de volúmenes que los componen. Ahora bien, cuando hablamos de capítulo del libro, nos vamos a centrar en la descripción de una parte de ese libro que consultamos, y eso tiene que verse claramente reflejado en la referencia bibliográfica. Tal y como lo vemos en estos ejemplos, tenemos los mismos datos que tenemos cuando describimos un libro, pero le agregamos los datos específicos del capítulo. Vamos a ver que en la referencia tenemos una partícula in, que significa inserto en, y que en lugar de tener la totalidad de las páginas tenemos un rango. Veamos un poco más estos elementos. Cuando hablamos de parte, nos referimos que estamos trabajando o citando solo un capítulo de una obra en colaboración. Por lo tanto, debemos tomar esto en cuenta a la hora de hacer la referencia bibliográfica como a la hora de buscar el título en una biblioteca. El capítulo puede tener un título propio o una numeración. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, muy simple. El capítulo puede llamarse capítulo 1 o tener un título distintivo que lo identifique. Asimismo, el autor del capítulo puede ser el mismo autor del libro o, por el contrario, ser otro totalmente diferente.
Por último, estamos frente a una parte, siempre que estamos frente a una parte, en este caso a un capítulo del libro, vamos a ver que la extensión se expresa con un rango de páginas. En nuestra referencia bibliográfica se identifica que un determinado capítulo va a ir de la página 3 a la 10, por ejemplo. Esto es un dato fundamental para darme cuenta si estoy frente a la descripción de una parte o de un todo. Todo esto lo vamos a ver en detalle cuando aprendamos a realizar las referencias bibliográficas, pero por ahora tenemos que poder identificar claramente la diferencia entre capítulo y libro.